Hola, muy buen día. Mi nombre es Julio César Azuara, cónsul de protección del Consulado General de México en El Paso, Texas. Y a nombre de nuestro cónsul general, Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy la más cordial bienvenida a esta videocápsula informativa que hemos preparado en el marco de la 12ª edición de la Semana de Derechos Laborales. Para este año, hemos preparado una serie de actividades en las que de manera virtual estaremos difundiendo información sobre la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, especialmente ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El día de hoy tenemos como invitada a Susana Najas, investigadora federal del Equal Employment Opportunity Commission, quien nos hablará sobre discriminación laboral. Susana tiene una carrera de más de 10 años en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, en la oficina de aquí del Paso, Texas. Laboró también en el Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, por 3 años, y también se desempeñó como supervisora de recursos humanos en la industria automotriz por más de 6 años. Sin más preámbulo, te doy la más cordial bienvenida, Susana. Hola, que mucho gusto de saludarlos y estar aquí con ustedes para hablar un poquito de lo que hacemos en la agencia. Si les doy una pequeña introducción, la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, o EEOC por sus siglas en inglés, es una agencia federal que ayuda a las personas que están sufriendo discriminación en el empleo, ya sea por su edad, su color, su origen nacional, alguna discapacidad, ya sea o habilidad diferente, ya sea permanente o temporal, por religión, por acoso sexual o hasta represalia por haber quejado de discriminación. La verdad es que todo esto que nos comentas es muy interesante. Eh, En esta semana de derechos laborales, pues lo que nosotros queremos es que agencias como la tuya, organizaciones, abogados, se acerquen con nosotros y nos expliquen pues un montón de cosas que normalmente los trabajadores no saben, no conocen y a las cuales pues también les cuesta mucho trabajo acceder a ese tipo de información. Si te parece, tenemos algunas preguntas preparadas que nos gustaría que nos contestes. Claro que sí, con mucho gusto. Es sumamente importante porque es muy frecuente que la gente no conoce sus derechos y sus responsabilidades también, ¿verdad? Pero es muy importante saber nuestros derechos como empleado. Claro que sí. Mira, yo creo que la primera pregunta que tendremos que hacerte es, ¿qué es la discriminación laboral y cómo se manifiesta? Pues mira, la discriminación laboral se manifiesta de muchas maneras. Puede empezar desde el momento que solicitas un trabajo hasta cuando eres empleado o ex empleado de una empresa. En el momento que solicitas un trabajo y está yendo muy bien la entrevista y al momento que mencionas algo tal vez que pueda dar una clave de tu edad, por ejemplo, o que sin querer se sale que tienes alguna capacidad diferente, ¿verdad? O tienes una necesidad a lo mejor de algún tipo de acomodo por alguna discapacidad o alguna enfermedad permanente, por ejemplo, como la diabetes, ¿verdad? Vamos a decir que es muy común en nuestra población hispana o latina, ¿verdad? Que requiere ciertos acomodos como un descanso, poder tomar un refrigerio cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, estas cosas pueden hacer que tanto una entrevista de trabajo o al momento de que tu empleador o un supervisor nuevo entra y decide, no, estas personas no me gustan, este grupo de personas protegidas no me gustan o no estoy de acuerdo que ellos participen por ejemplo, en ser supervisores o gerentes, este tipo de cosas. En el momento de una promoción también, ¿verdad? De elegir a un hombre en vez de una mujer o una mujer en vez de un hombre. En todas estas situaciones se puede presentar la discriminación. Muy interesante. Entonces, por lo que nos comentas, la discriminación no es como normalmente se piensa, solamente relegar a una persona por su tipo de raza o por sus preferencias sexuales, sino que se puede dar además por pertenecer a algún tipo de grupo, como nos decías, de mujeres embarazadas, este, o de personas pues que no pertenecen a una raza
pero que vienen de algún lugar en específico, ¿no? Su lugar de origen, ya sea Centroamérica, Sudamérica, Europa, como sea. Así es. Este, y bueno, en este sentido, y entendiendo que en los Estados Unidos, como en muchos países, hay leyes que protegen a las personas Ujú. de este tipo de actitudes antisociales, ¿quiénes serían las personas que están protegidas de este tipo de discriminación, de la discriminación en el trabajo? Mira, cualquier persona que tenga una relación laboral con un empleador, porque eso es nuestra jurisdicción, tiene que haber relación empleado-empleador. Y esto inicia en el momento que eres un aplicante a un empleo, ¿sí? Entonces, una persona que solicita un empleo, un empleado, un ex empleado, esto es muy importante mencionar que nosotros, la agencia, no solicita información de estatus migratorio. Es algo que la gente no sabe y muchas veces causa temor por reportar los que están pasando, lo que está sucediendo con ellos por el temor de no tener documentos o no tener el permiso para trabajar, este tipo de cosas. La agencia EEOC federal no pregunta ni solicita documentación ni estatus migratorio. Es muy importante saberlo. Si tú tienes un empleo en Estados Unidos, tienes derecho en Estados Unidos. Muy importante lo que nos comentas, y la verdad es que nosotros no nos cansamos de repetirle a la gente que nos visita que tanto el consulado como todas las agencias federales que son nuestras aliadas, así como las asociaciones de la sociedad civil que también nos auxilian, no estamos para juzgar a las personas, no estamos preguntando por el estatus migratorio. Y bueno, a nosotros nos gusta decirles que son lugares seguros, son como tu casa, son lugares a los que ellos pueden acudir precisamente a solicitar ayuda para poder exigir sus derechos. Y bueno, pues ese es el caso de ustedes, ¿no? Así Lo es. cual pues, siempre es de agradecerse. En este sentido, pues obviamente tratamos siempre de incentivar a las personas que reporten todo tipo de abuso, incluido la discriminación laboral, ¿no? Y el acoso. Entonces, nos gustaría mucho que nos comentaras la importancia, por qué una persona debe de reportar cuando es objeto de discriminación o acoso laboral. Pues mira, obviamente es importante para detener la situación que están sufriendo, ¿verdad? Lo primero que nada es para evitar que continúe la discriminación, ya sea esta la que sea, ¿verdad? Pero también hay que pensar en el prójimo, hay que pensar en el que sigue, o en nuestro compañero de trabajo, o en nuestro familiar que va a trabajar, o en el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Es muy importante que levantemos la voz, porque erradicar la discriminación es un trabajo increíblemente grande y muy difícil, principalmente porque está aquí, vivo y latente, lo vemos todos los días en la vida diaria, en la televisión, hasta en los programas de televisión, que no son incluyentes, ¿verdad? Entonces, la única manera de erradicar la discriminación es el valiente que habla, ¿verdad? El valiente que se defiende y que no permite que continúe la situación discriminatoria, aunque sea personal, que uno lo está viviendo, o tal vez lo estamos viendo que pasa con un compañero o una compañera de trabajo, y nosotros estamos en una posición donde podemos ayudar, ser testigos y hablar por la persona tal vez que tiene miedo. Es muy importante saber y que la gente sepa que no necesariamente tienen que ser ellos los que acudan a reportar discriminación. A veces que son grupos más grandes que están sufriendo discriminación, por ejemplo, perdón, vamos a poner un ejemplo en el campo, ¿verdad? Las mujeres que trabajan en la pizca. Están, o los hombres, ¿verdad? Están expuestos a una persona, a un capataz o un gerente, ¿verdad? Que a veces nos puede maltratar y decir, bueno, yo aquí te doy menos trabajo si tú no haces esto por mí. Y puede ser una gama de cosas, ¿verdad? Dependiendo el requerimiento. Y
Y estas personas tienen miedo porque tienen un permiso laboral y a veces se los quitan el permiso. Y entonces tienen miedo de reportarlo, pero tienen confianza con por ejemplo, un sacerdote o un representante de su sindicato. Pueden acudir a ellos y ellos pueden venir con nosotros y si la situación lo amerita, ellos pueden representar y hacer el cargo de discriminación. Claro. La verdad es que esto que nos comentas, pues nos hace reflexionar en que pues este tipo de actitudes puede afectar a cualquiera, ¿no? Claro. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar que las personas que están siendo víctimas de este tipo de actitudes, pues son personas del campo, inmigrantes que no tienen documentos, pero también es algo que puede afectar al gerente de una empresa o cualquier Totalmente. trabajador, ¿verdad? Así es, y en todos los niveles de empleo. Hemos visto personas que trabajan en altos puestos de empresas multimillonarias, pero hay a veces, hay un sector que cubrimos, un estatuto de la ley que cubrimos que se llama en inglés Equal Pay Act, que es el pago igualitario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que un hombre y una mujer en el mismo puesto, con las mismas responsabilidades, deben de ganar lo mismo. Y hemos visto que eso pasa muy frecuente, que no, que es una persona igual de calificada, igual de en educación, en experiencia, en responsabilidades, en tiempo en el puesto, en tiempo en la compañía, y hay una discrepancia en el salario. Entonces, de esa manera también se ve la discriminación. Y no necesariamente es nada más las mujeres en el puesto que ocupa también un hombre. A veces se ve al revés, dependiendo a lo mejor de los demográficos de la empresa. Si es mayormente masculina, vamos a ver la discrepancia con la mujer. Pero si es mayormente femenina, la gerencia o el manejo, se puede dar en el hombre. Claro, claro. Y bueno, en este mismo contexto que estamos hablando, eh, pues sabemos que es un tema añejo, ¿no? Es un problema que tiene ya muchísimos años. Sabemos que, por ejemplo, los programas estos de trabajadores agrícolas, son programas que tienen décadas. Eh, ¿Qué pasa con las personas que fueron objeto de discriminación hace ya varios años? ¿Cuánto tiempo tienen para reportar este tipo de incidentes? Mira, el tiempo que tenemos de jurisdicción son 300 días después del último acto discriminatorio, ¿sí? Porque puede Ujú. haber estado sucediendo por años la discriminación y termina en un despido, en una suspensión, pero obviamente nosotros podemos ver la historia que ha habido de discriminación, pero lo podemos cubrir a partir del último acto 300 días después. 300 días calendario. Ok, ¿y qué necesitaría yo para poder hacer esta denuncia? Porque, digo, me parece que estas son actitudes, pues hasta cierto punto subjetivas, ¿no? Y Claro, fuera del video, fuera de, no sé, así me es. imagino algún otro tipo de prueba instrumental, pues debe ser difícil poder acreditar Es esto, muy ¿verdad? difícil, es muy difícil comprobar la discriminación porque usualmente él dijo, ella dijo. Entonces, es muy difícil de comprobar. Entonces, siempre lo que nosotros recomendamos es documentar. Documentar es lo principal que decimos cuando van a las personas, porque a veces aparte de que no hacemos un récord de lo que nos sucedió, y este puede ser un récord personal, sí, puede ser yo en una libreta pongo, este día esta persona me hizo esto, se lo reporté a mi supervisor, no pasó nada, después 2 semanas después hice esto, se lo reporté otra vez a mi supervisor, no pasó nada. Esa es una manera de tener un récord de lo que ha sucedido, porque está en papel, con horas, nombres, lugares, dónde, cuándo, por qué, todo esto, ¿verdad? Y seguir los pasos es muy importante también porque se va haciendo un caminito de papel, como dicen aquí en Estados Unidos, the paper trail, ¿verdad? El Mm. caminito que nos dice qué fue lo que estuvo pasando.
el que sucedió algo que me pareció discriminatorio, ¿verdad? Y vamos a decir que una persona le llamó a otra una palabra que es humillante, ¿verdad? Por ser hombre, mujer, por ser mexicano, ¿verdad? Nosotros conocemos, hay un montón de palabras que pueden utilizar las personas, ¿verdad? Que son para humillar al otro grupo de personas. Y no las usamos las palabras, no decimos lo que nos está pasando. A veces nada más decimos, oiga, fíjese que mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo me está molestando. Y esta no es la palabra que debemos usar. No debemos de tenerle miedo a la palabra me está molestando o me está discriminando por ser mujer, me está discriminando por ser hombre, me está discriminando por ser mexicano, me está discriminando porque tengo un problema en mi mano, una discapacidad, porque tengo diabetes, constantemente me están diciendo que no puedo hacer mi trabajo porque tengo que tomar un snack, un refrigerio cada 2 horas. Entonces tenemos que utilizar las palabras y no tenerles miedo a decir. Y siempre, obviamente, siempre es mejor hacerlo por escrito. Ya sea que nomás tenemos un papel, una libretita y ponemos el día de hoy, quiero informarle que mi compañera me llamó esta palabra que es usada contra los mexicanos y fulanito y perenganito estuvieron presentes. Un correo electrónico, hasta un texto, porque es ahora el medio, ¿verdad? Más común que usamos, a veces para reportarnos a trabajar o para decir, ya mero llego tarde, hasta un texto, no borrarlos, que reportamos la discriminación y lo que nos contestaron. Es muy importante documentar, muy, muy importante. Qué bueno que nos lo comentas, qué bueno que haces hincapié en eso. Ojalá que las personas que nos están escuchando reciban este mensaje, ¿no? Hay que documentar, Sí, hay que denunciar y no hay que quedarse callados. claro, y si me permites Eh, agregar una cosa más, es importante por el hecho de que nosotros así podemos decir que se le dio oportunidad al empleador de tomar una acción correctiva, porque eso es lo que pedimos, porque no podemos evitar que suceda la situación, ¿verdad? El incidente discriminatorio, pero si se reportó y ya sea el representante de recursos humanos, el supervisor, el gerente, tomó cartas en el asunto y tomó una acción correctiva, eso es lo que esperamos, que se corrija la conducta. Entonces, al reportarlo y se corrige, ahí quedó, pero lo reportamos y no se corrige, ahí tenemos más bases para construir un caso de discriminación. Muy bien. Hasta ahorita más o menos nos has hablado un poquito de la discriminación en general. Uh-huh. Me gustaría mucho si nos pudieras hablar un poquito más a detalle sobre lo que es la discriminación, por ejemplo, por acoso sexual. Es uno de las situaciones que podemos decir que son más recurrentes en el ámbito laboral, el acoso sexual. ¿Por qué? Porque hay veces que hay cosas que son aceptadas y hay veces que no, y depende de la persona y de lo que uno mismo acepta y no acepta. Entonces, lo más importante de saber ahí es que es cualquier conducta que no sea solicitada o voluntaria, ¿sí? Y tiene que ser o agresiva o recurrente, ¿sí? O continua, ¿sí? O pueden ser las dos cosas también, ¿verdad? ¿A qué me refiero con agresiva? Cuando llegamos a un nivel de tocamientos o agresión física, ¿verdad? Un incidente es suficiente para comprobar el acoso sexual, ¿verdad? Pero otra puede ser algo que es continuo, por ejemplo, que empieza a un nivel bajo, ¿verdad? Una solicitud de salir, por ejemplo, a una cita, ¿verdad? Y esto puede ser tanto entre hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, hombre y mujer, no especifica género, ¿sí? Entonces, ¿sí? Un cumplido puede ser, si la persona se siente incómoda, eso también puede constituir acoso sexual. Puede llegar a ser, porque vamos a decir que un compañero de trabajo te da un cumplido, puede ser un poco incómodo, puede ser así ya muy directo, a lo mejor a una parte específica de tu cuerpo o cosas así. Al momento de que esto sucede, hay que poner un alto inmediatamente, ¿verdad? ¿Sabes qué? Así yo no me llevo, no es correcto en el ámbito laboral, por favor no me vuelvas a hacer este tipo de cosas.
Y ahí termina, eso no es acoso sexual. Pero vamos a decir que hicimos esto, ¿verdad? Obviamente esto va a ser verbal. Y la persona continúa y cada vez sube de tono la situación, ¿verdad? Ya no nomás es me gusta, sino estar pegado, estar agarrando el hombro, estar muy, muy pegado, o sea, déjame ver tu computadora. Y volvemos a decir, ¿sabes qué? Yo ya te comenté que esta situación es muy incómoda y continúa. Entonces hay que elevarlo porque entonces, como digo, no hay documentos que comprueben lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces hay que documentarlo como un correo electrónico, fulanito, fulanita, el día de ayer y de antier te comenté que esta situación no me está gustando, por favor te pido que esto se detenga. Hay algo es por escrito ya. No sucede, no se detiene la persona y empiezan textos, por ejemplo, en el teléfono y cosas más agresivas, entonces hay que guardarlos y ahora escalar la situación. El primer correo se escala al supervisor. Ya he hablado con esta persona, no se detiene, por favor ayúdame con esta situación que está pasando. Y poner las palabras, como digo, muy importante. Esto fue lo que sucedió ayer, esto sucedió antier, y por favor necesito ayuda para que esto se detenga. Entonces, esto es a lo que me refiero con que es una sucesión de eventos continuo, ¿verdad? Entonces, que se va a poder convertir en acoso, porque no es bienvenido, ya se sabe que no es bienvenido y no se detiene. Claro, y les causa molestia además a las personas que lo Y reciben. crea un ambiente hostil, ¿sí? Crea un ambiente incómodo, interfiere con el trabajo, con la productividad, que termina dañando tanto al empleado como al empleador. Ujú. Muy interesante. Oye, cambiando un poquito de tema, porque ya ves, la verdad es que el tema es tan extenso que no nos alcanzarían 1000 programas para poder hablar de esto, pero sobre todo acá en Estados Unidos, sabemos que es muy común que a los trabajadores se están comunicando algo y les digan, oye, habla en inglés. Sí, ¿Esto es válido? ¿Puede llegar a constituir algún tipo de discriminación? claro que sí, claro que sí. La ley nos dice que se puede exigir hablar solamente inglés solamente si la necesidad de la empresa lo requiere. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de esos centros de trabajo donde contestan llamadas para auxiliar a clientes con sus computadoras, con sus sistemas, tal vez de ventas, este tipo de cosas, ¿verdad? Que obviamente es necesario a lo mejor a veces ser bilingües, ¿verdad? Entonces, esto es legal en ese sentido, pero solamente por requerimiento de la empresa para su productividad, para hacer sus negocios de día a día. No es, si no es necesario, si no se solicitó a veces también al momento de ser contratados, es donde podemos caer en la discriminación. Vamos a dar un ejemplo. Yo contrato a una persona de mantenimiento, ¿verdad? Y es del tercer turno. Esta persona trabaja sola normalmente durante la noche, no ve a nadie, no habla con nadie y se le está exigiendo hablar inglés. Y cuando se le contrató, la persona que lo contrató nunca le dijo que era necesario, al contrario, le dijo, no se preocupe, yo hablo español, usted va a trabajar en el tercer turno, no va a hablar con ningún empleado, no es necesario. Pero vamos a decir que hay un cambio de supervisor, entra tu supervisor y dice, usted me habla en inglés y nada más. Ahí es donde puede haber discriminación, porque ¿por qué le están exigiendo hablar inglés? Usted habla español, ella habla español, no convive con nadie más, o él no convive con nadie más. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se le está exigiendo? Ahora, también hemos visto casos donde ni siquiera en su hora de comida los quieren dejar hablar inglés. Esto es totalmente ilegal, porque si se requiere por necesidad de la empresa, es nada más en horas de trabajo, nada más. Qué bueno. Qué bueno que nos haces todas estas aclaraciones. La verdad es que es información de muchísima utilidad. Eh, ¿Y qué pasa con la discriminación por algún tipo de discapacidad? Mira, esa es intenso y amplísimo el tema, ¿verdad? Porque igual también es muy común, ¿verdad? Porque la discapacidad o capacidades diferentes tienen una gama muy amplia, porque pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Un ejemplo de una discapacidad permanente, como te comento, es, por ejemplo, la diabetes. Y la diabetes tiene diferentes niveles, diferentes necesidades y algunas personas no requieren absolutamente nada porque están controlados, ¿verdad? Y hay veces que es por simplemente el hecho de saber
el empleador que tiene esta persona diabetes a veces no los promueven, a veces, ¿por qué? Porque piensan que en un futuro a lo mejor, pues si es gerente y si la diabetes se le sale de control, voy a batallar, va a tomar días, y a veces por el simple hecho de pensar que pueden ocasionarles problemas por su discapacidad, porque está definida como discapacidad, los discriminan, ¿sí? En el caso de una diabetes que no está controlada, que necesitan, por ejemplo, inyecciones, que necesitan sus refrigerios o a veces ir al baño frecuentemente. Y en estos casos, el empleado le tiene que informar, obviamente, formalmente al empleador que tiene esta situación para poder pedir lo que le llamamos nosotros un acomodo. Un acomodo es un arreglo para poder tener estos refrigerios o estos descansos para ir al baño, mientras no intervengan con la productividad y la economía de la empresa y del empleador, le llamamos un acomodo razonable, ¿verdad? A veces sufren de sus piernas los diabéticos mucho y se les solicita que puedan sentarse y levantarse, ¿verdad? Tomar un asiento, descansar 15 minutos y si ellos esto no interfiere en su trabajo, por ejemplo, son cajeros o tienen una recepción o están en la bodega y pueden tomar notas, hacer sus cálculos sentados, no interfiere con la productividad, es un acomodo razonable y eso es lo que pedimos del empleador, que entren en esta negociación con su empleado de ver qué pueden hacer. Inclusive pueden ubicarlos en por ejemplo, si es una discapacidad que es temporal, como por ejemplo lo que es el embarazo, se considera una discapacidad temporal. ¿Y qué viene con esto? Que no pueden cargar ciertas cosas, otra vez a lo mejor un refrigerio, un descanso para ir al baño, oportunidad de ir al doctor, ¿verdad? Su visita semanal o cada 2 semanas. Y si se niegan o a veces hasta se despide a la persona por estar embarazada, esto es discriminación por una discapacidad temporal. La verdad es que el tema es bien extenso. Podríamos hablar incluso de adultos mayores y otros segmentos de la población Claro. que siempre están sujetos a ser discriminados. Por Pero bueno, discapacidad o también por edad. sabemos, perdón, Por discapacidad o por edad del adulto mayor, porque a veces son claro. muy fuertes y pueden trabajar y simplemente por el saber la edad, a veces ni siquiera lo parecen, pero por saber la edad son discriminados. Pero bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta porque pues normalmente, como platicábamos hace rato, todas estas personas que están sufriendo este tipo de discriminación, pues como que no se quieren animar y a veces no se quieren animar porque pues puede haber algún tipo de represalia. Y aquí sería importante que nos comentaras pues qué tipo de remedios pueden ellos obtener a través de entablar alguna queja con ustedes o qué es lo que tendrían que hacer. Los remedios que puede obtener una persona que hace una queja formal de discriminación puede ser, si perdió su trabajo, que se lo regresen, porque a veces la situación está a nivel nada más, por ejemplo, supervisor y los jefes, los superiores no saben de la situación y se puede remediar a veces muy fácilmente por una herramienta que nosotros usamos que se llama mediación y esto es antes de entrar a una investigación formal. Una persona totalmente neutral trae a la mesa a las dos personas involucradas en la situación y pueden llegar a una solución. Ese es un primer remedio. En esa mesa de negociación puede salarios caídos, algún tipo de pérdida que hubo, tal vez lo suspendieron, perdió sueldo y no pudo pagar su renta, por ejemplo, y lo sacaron de su casa o de su departamento. Entonces, todo este tipo de cosas podrían llegarse a negociar en el momento de mediación o inclusive hasta después, antes de llegar a un remedio en la corte, que también podemos llegar a hacer, dependiendo también de la gravedad de la situación y de la participación del empleador al querer también participar para resolver la situación, ¿verdad? Discriminatoria. Pues la verdad que qué padre saber que hay pues instituciones como la que tú representas, que están ahí para ayudar a las personas que se sienten discriminadas en el trabajo. La verdad, como te comentaba, pues es un tema muy extenso. Desgraciadamente el tiempo se nos está acabando, por lo que me gustaría mucho pedirte si tienes algún mensaje final, algún consejo para las personas que nos están escuchando. Reportar es muy importante, ¿verdad? A hablar, saber
las políticas de la empresa, saber sus derechos, infórmense, lean, busquen en el internet. Estamos en un momento de que tenemos al alcance toda la información. ¿Cuáles son mis derechos como empleado? Lo que les dan al momento de entrar a trabajar, el contrato que firman, su librito de empleado. Es importante ver qué políticas tienen, de cómo reportar cuando tienen alguna situación, ya sea de que sufrieron algún accidente de trabajo, y cómo reportar una situación de acoso sexual o de discriminación. Casi todas las empresas, sobre todo si son empresas grandes, tienen políticas para reportar. Y saber cómo deben de ser tratados y sus derechos es muy importante. Y como lo dije ya creo que varias veces, documentar. Documentar es lo que les va a formar la base para apoyarse, para que si en un futuro ojalá no suceda, pero tengan una queja de discriminación, tengan manera de comprobarlo, porque la carga de comprobar la discriminación está inicialmente en la víctima. Bueno, pues mira, por mi parte no tengo nada más que agregar, solamente pues agradecerte la valiosa información que has compartido con todos nosotros y por supuesto me gustaría pedirte que nos indiquen a dónde te pueden contactar las personas que estén interesadas en recibir algún tipo de orientación. Normalmente en una situación estamos en el centro del Paso, la oficina está en el edificio donde es la Comisión de Electricidad, es número 100 de la calle Stanton, y estamos no requieres identificación, estamos de 8 a 5, a 4 y media de la tarde en las oficinas. En este momento, obviamente, estamos cerrados, pero estamos trabajando 100% desde casa. Entonces, estamos pidiendo a las personas que nos escriban un correo. El correo es el paso intake, con K, @eeoc.gov, de gobierno, GOV. Nos pueden llamar a nuestras oficinas y con gusto les puedo pasar la información, pero también estoy yo disponible a mi número de teléfono, que es el 915-995-8842. Ahí yo puedo transferirlas con la persona indicada para que les hagan la cita para una entrevista inicial con un investigador, que ese es el primer paso, la entrevista, que es confidencial hasta que decide la persona hacer el cargo. Como te digo, nosotros no hay costo, no pedimos ningún tipo de documentación de estatus migratorio, ni siquiera una identificación, de hecho, para poder entrar. No estamos en un edificio federal porque a veces la gente tiene miedo de ir a un edificio federal, ¿verdad? Es un edificio privado, entran, nada más anotan su nombre por seguridad del mismo edificio y entran hasta nuestras oficinas, pero ahorita por teléfono y por correo electrónico. Y nuestra página tiene todos los links que puedan imaginarse. Ahorita ha habido muchas situaciones de discriminación por el COVID-19. Ahí hay amplia información en inglés y en español. Y es Importante saber www. eso. Claro que sí, porque sabemos, y es general, pero principalmente en nuestra región es muy importante que nuestro material esté en español. Y la página está muy fácil de recordar, www.eeoc.gov. Bien, ahí lo tienen, acérquense con nuestros amigos del EEOC, quienes tienen todos los recursos para apoyarlos. Ya nos dijeron que además es de manera gratuita en caso de cualquier caso de discriminación en el empleo. Y recuerden que si creen que sus derechos laborales han sido violados, pueden ponerse en contacto también con el Departamento de Protección del Consulado General de México en El Paso, Texas, el cual está para apoyarlos en el teléfono 533-4082, en las extensiones 232, 234, 235 y 236, o si lo prefieren, pueden mandarnos un correo electrónico a conepaso@sre.gov.mx. En caso de emergencia, primero llamen al 911 si su vida está en riesgo. Si no, pueden comunicarse al Centro de Información y Asistencia Mexicanos al número 520-623-7874. Y si quieren venir a visitarnos, claro que sí, también estamos ubicados en el 910 al este de la Avenida San Antonio, a donde pueden acudir para recibir orientación y asistencia en materia laboral sin previa cita. Agradezco la atención de las personas que nos escuchan, por supuesto que tu presencia aquí, Susana, y solo me queda despedirme recordándoles que tus derechos como tú son esenciales.
Hasta la próxima. Gobierno de México.